Cuando vemos en estos tiempos, mis hermanos, pueblos idólatras, pueblos rebeldes, que no reconocen a Dios, personas que siguen pensando, ¿verdad?, que con sus fuerzas, sus capacidades, su dinero, sus relaciones van a poder salir adelante. Así que vemos aquí, dice, por encima de los serafines. Ahí en el boletín, aunque obviamente pues no es una fotografía, ¿verdad? No creo que me levanté temprano a retratarlo. Sencillamente es una imagen que encontré porque me llamó la atención lo de las 6 alas, ¿verdad? Y serafín significa ardiente o brillante en hebreo, y se dice saraf. Serafín es saraf. Y dice que había 6 alas y que cubrían con unas alas sus rostros, y con otros sus pies, y con otras 2 volaban. Y dice, el uno al otro daba voces diciendo, en el versículo 3, santo, santo, santo. ¿Sabe usted que decir 3 veces santo en hebreo era el nivel máximo o superior de santidad? Era el nivel más indescriptible que se puede expresar. Así que dice, la tierra está llena de su gloria. Mis hermanos, es increíble que las personas no puedan creer en Dios, ¿verdad? Cuando tú sales a la playa, cuando tú sales al bosque, cuando tú te asomas al cielo, para los que les gustan los animales, cuando tú ves la creación, ves la forma tan perfecta como está hecho el ecosistema. Es increíble pensar en que no lo haya creado nadie, y todas las teorías que hemos ya hablado. Así que en toda la tierra está manifiesta su gloria. Tú y yo somos parte de su gloria. A veces no hemos querido ni lo hemos entendido así. Lo que Él quiere es que estemos en plenitud de su gloria. Y dice en el versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron. Imagínate, mis hermanos, cuando estaban ahí y empezó el aleteo de los serafines y de los querubines y todos los que estaban ahí, porque estaba el Señor. Dice que los quiciales, ¿verdad?, los marcos de las puertas, de las ventanas, empezaron a cimbrar. ¿Ha visto usted cuando pasa algún camión pesado, ¿no?, por su casa, por nuestro fraccionamiento, por algo, cómo se cimbra? ¿Se imagina usted cuando descienda el Señor con trompeta, con todos sus arcángeles, con todos sus ángeles, y dice que temblará la tierra? Y lo vemos a través de muchos pasajes. Cuando Moisés subió, dice que hubo un gran temblor. Cuando Jesús nació, también hubo un temblor. Cuando iba a ser el día de Pentecostés, hubo un gran temblor. Mis hermanos, habrá un gran terremoto, no de 7 puntos y cacho como Turquía. Eso es de pequeñas, esas son pequeños, ¿cómo le dicen las mujeres? Anuncio, ¿no?, del parto. Dolores de parto, dice la Escritura, ¿no? Dolores, anuncio apenas de lo que viene. Será, mis hermanos, algo tremendo sobre la tierra. Los que seamos arrebatados en el arrebatamiento, tendremos la bendición de no sufrir eso. Los que se queden, será algo tremendo. Muchas personas no creen, ¿verdad? Pero imagínate cuando Él venga. Luego dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron, porque el Señor estaba ahí. Luego versículo 5 dice que la palabra es heme aquí, o ay de mí que soy muerto. Isaías sabía y se sentía y sabía que era pecador, que pertenecía también a la condición del pueblo, que dice ahí mi pueblo, el pueblo también pecador. Y entonces imagínense, cualquier persona en su condición actual pues sería incapaz de pararse delante de Dios. Ahora quiero aclarar, cuando dice que Él vio, pues sabemos que no hay nadie que pueda ver a Dios, porque si lo viera, su misma presencia nadie la soportaría. Es importante que ante el Antiguo Testamento se habla de visiones. Entonces Él lo vio en una visión y vio que estaba sentado en el trono y todo lo que
hemos leído. No lo vio de forma directa, sería prácticamente imposible, mis hermanos. Lo conoceremos, sí, y lo veremos cara a cara en el día que nos llame a su presencia, o sea el final de los tiempos. Conoceremos a nuestro Señor y veremos a Dios cara a cara. Para eso nuestros cuerpos ya estarán preparados para ese acontecimiento. Así que dice en el versículo 6: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Recordará que el miércoles hablé un poco sobre las cenizas, hablé un poco sobre, eran utilizadas para limpiar, para la pureza. Así que aquí precisamente habla de eso. Dice, en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Ahorita la oración que hice antes de iniciar, habrá usted escuchado que dije, Señor, lávame con hisopo, límpiame con el carbón encendido. Es decir, quita toda impureza de mí. Haz una limpieza, cúbreme. También significa en el hebreo, es el mismo término que se utiliza para la expiación. Lávame, límpiame con hisopo y quedaré más blanco que la nieve, dice el salmista. Y dice en el versículo 7, y tocando con él sobre mí, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. En ese momento, pues no aparecía todavía Jesucristo, no estaba la sangre del Cordero, así que esta era una manera de la cual podían ser quitados los pecados. Después dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. La respuesta, mis hermanos, de Isaías vino desde su corazón. Un quebrantamiento espiritual que él estaba viviendo, y él siempre tenía, a través de ese llamado que él tuvo, el anhelo, mis hermanos, de servir a Dios. ¿Por qué? Porque lo había limpiado, porque lo había perdonado sus pecados. La pregunta esta tarde para ti y para mí, que pregunté al principio, fue si sientes el llamado. El Señor le hizo un llamado a Isaías y dijo, ¿a quién enviaremos? Hay perversión, hay depravación, hay pecado dentro del pueblo. ¿Quién les dirá? A eso se refiere, mis hermanos, y siempre lo he comentado, la voz de profecía, para los que dicen que son profetas. Esa es la profecía, la denuncia del pecado, la denuncia de la injusticia. Y el Señor dice que en estos tiempos es mejor que haya profecía. Y a eso se refiere, son tiempos en donde la iglesia tiene que ser confrontada. ¿Quién lo hará? No es del chisme, ¿verdad? De, ay, pastor, ¿qué cree? Que la hermana no sé qué, bla, bla, bla. No, estamos hablando de una persona que es íntegra, una persona que está llena del Espíritu y que su vida es que testimonio. Porque a veces, mis hermanos, honestamente, por eso no nos atrevemos a decirle nada a nadie. Primero porque no nos queremos meter en problemas, ¿verdad? O sea, a mí qué me importa, pues que no es ni de mi familia. Algunos dicen, ¿no? Pues déjeme decirle que sí somos de su familia, sí somos. 2, si usted va a ingerir en la vida de alguien o va a exhortarlo en amor, tiene que ser usted ¿qué? Testimonio. Si no, te va a decir que, pues empieza tú, ¿no? Oye, me vienes a corregir, pues corrígete tú. Yo creo que muchos de nosotros, mis hermanos, muchos tienen una vida consagrada al Señor. Conozco varios de ustedes que su vida honestamente es un testimonio de amor y de que Dios te ha cambiado y te ha transformado. Pero a veces tenemos miedo de exhortar a los demás, porque sus ojos van a estar puestos en ti. El mundo tiene sus ojos puestos en nosotros, tus vecinos, tu familia. Como cristianos siempre te están buscando y te están buscando alguna falla para decir, mira, ¿de qué te sirve tu religión? Que nuestro anhelo esta mañana sea escuchar el llamado de Dios que te hace a ti, hermano, hermana. ¿A quién enviaré a tu familia?
¿A quién le enviaré a compartirle a tus hijos? Y dirás, Señor, heme aquí, envía al pastor, ¿no? Heme aquí, envía a tal. O vas a decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí. Envíame a mí, faltan muchas almas por salvar en mi familia. Y no quiero que ningún alma se pierda de mi familia. Que ese sea uno de los motivos, mis hermanos, de esta mañana, de saber que el Señor te ha escogido, por eso has venido. Y te pregunté si alguien te trajo a la fuerza o escuchaste en tu corazón el llamado para venir esta mañana a oír lo que el Señor te está hablando a ti. No escuches mi voz, porque yo no soy quien te habla. Él te habla a través de mí. El Señor te necesita y te ama, y necesita cambios radicales en tu vida. Acompáñame al Evangelio de Lucas, mis hermanos. Lucas 5, 1 al 11. Antes de traer el Evangelio, me ponía yo a analizar esta escena donde está ahí Isaías en el interior del templo, ¿no? Y donde Isaías ve a Jehová como dice, como una expresión como de un rey. Hay otros elementos que no pueden ser tal vez ignorados. Por ejemplo, dice que el manto del Señor que llena el templo y su gloria cubre toda la tierra, ya lo vimos. Que había serafines, seres ardientes, angélicos, alados al servicio del rey. Y los serafines cantan, santo, 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 como nosotros lo hemos cantado tantas veces el himno, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Sabe qué? La santidad de Dios no puede encubrirse. La santidad de Dios se refleja en su creación, pero en ti también. Se refleja en ti. El Señor quiere reflejarse. Dios se hace visible a través de tu vida y de la mía. El Dios invisible se hace visible a través de nosotros. También vemos que hay un rasgo ciertamente apocalíptico, porque se revela a sí mismo para encargar una vocación. Jehová actúa en los procesos de liberación del hombre. El Señor está siempre al alcance, llama a que se unan a una misión de transformación de vida. Es lo que hizo con Isaías, transformarlo para prepararlo para lo que vendría, lo que él tendría que hacer. Así que Isaías, ante esta visión, se sabe inmundo de labios. Sus labios no saben expresar otro asunto que no sea el engaño, la falsedad, la mentira, la flaqueza de la carne, la inmoralidad. Esto es porque de alguna manera se ha ambientado de corrientes políticas de su tiempo, de lo que estaba viviendo en ese tiempo. Su impureza, la incapacidad de hacer la misión que Dios tenía encomendada para él. Porque sabe que la misión, mis hermanos, se funda no en intereses personales, sino en el poder del Espíritu Santo. Es ahí donde el Espíritu Santo comienza a obrar. Así que la angustia provocada por la inmundicia de sus labios de haber visto al rey es atendida de inmediato. ¿Qué hace? Un serafín toca sus labios con el carbón encendido del altar y solo así fueron perdonados sus pecados. Nosotros ya no necesitamos el carbón encendido. Tú ya no necesitas nada, porque Él ya lo hizo todo, por ti y por mí. Él ya pagó el precio para que nosotros, mis hermanos, seamos limpiados, seamos regenerados, seamos purificados con la sangre preciosa del Cordero. No tiene otras credenciales, como el solo hecho de saberse santificado con el fuego del altar. Ante la necesidad, realmente, de que Dios busca aún voluntarios. Dios sigue buscando personas con un corazón que quiere agradarlo, un corazón que quiera amar al Señor en gratitud, no por interés. Porque ¿sabe usted que muchas personas siguen a Dios por interés?
Siguen a Jesús por interés, como aquellas personas que iban y lo buscaban, y Jesús decía: sé que vienen porque les voy a dar de comer. Sé que vienen porque quieren que les haga un milagro. Y cuando tuvieron que apoyarlo, lo abandonaron. Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Es difícil, mis hermanos, pero la vida en Cristo nos exige más. Cada día nos exige cosas especiales para ser transformados. Acompáñeme ahí al Evangelio de Lucas, seguramente ya está usted, Lucas 5, versículo 1 al 11. Mire, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, Genesaret significa jardín, y la palabra hebrea es Cineret. Cineret, que está al norte de Galilea. Así que ahí es donde comienza, regresando de hacer la multiplicación, ¿verdad?, del vino en las bodas de Caná. Es cuando ahora comienza Jesús su ministerio, siguiendo enseñándole a los discípulos en su capacitación permanente, ¿no? Entonces vemos ahí ese lugar donde, recordemos que Galilea tiene, el mar de Galilea tiene muchos puntos, o sea, porque es como si dijeras el puerto de Veracruz o Veracruz, pues ¿de qué lugar me estás hablando de Veracruz? ¿Verdad? Entonces Galilea también tiene muchos lagos y puntos en donde las escrituras se refieren. Es el mismo lugar, el mismo mar de Galilea, pero en diferentes puntos. Así que dice que el gentío, ¿qué hacía? Se agalopaba sobre él. ¿Para qué? Mira, muy interesante. Porque muchos iban a buscar a Jesús para tocarlo, ¿verdad? Como la mujer que tenía flujo de muchos años, dijo: si tan solo tocara el borde de su manto. Otros: Jesús, sáname. Y lleno de peticiones Jesús, pero aquí las personas iban con un propósito: escucharlo, escuchar la palabra. Así que, mis hermanos, solamente la palabra de Dios puede transformar las vidas. No hay nada, ni un milagro transforma. Para aquellos que buscan milagros, los milagros son para los incrédulos. ¿Sabía usted personas que han recibido el milagro y siguen siendo igual? Padre, si tú me bendijeras con un hijo, yo, esto, lo otro. Les dan el hijo y ¿qué? Si tú me dieras una esposa, te da la esposa y ya no hayas dónde meterla. Si tú me dieras tal cosa, no es el genio de la lámpara, Dios, para complacer tus caprichos. Es a través de su palabra que tu corazón tiene que ser transformado, para que entonces busques el reino de Dios y su justicia, y entonces sí, venga la esposa, vengan los hijos, venga todo, pero tienes que buscar primero a Dios con todas tus fuerzas. La palabra de Dios es acción, es la acción del mismo en nuestra existencia. ¿Para qué? Para vivir plenamente. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice el Señor. La palabra es la manifestación de Dios para vivir de manera más humana. Ahora vivimos y vemos tiempos de inhumanos, personas que son casi bestias, animales, actúan como salvajes. Eso no es humano. Cuando se habla del gentío, habla de una masa que anhela vivir la vida plena. Estoy seguro que en esa multitud, en ese gentío, había personas que tenían diferentes circunstancias. Seguramente estaban pasando por enfermedad, otros por hambre, otros por dolor, por tristeza, por angustia. Pero fueron al manantial de agua viva, fueron a escuchar la palabra de Dios, donde lo posible puede ser imposible, solamente con Dios. Las cosas se hacen posibles cuando estás al lado de Dios. Así que ahí donde el odio, el rencor provocan la muerte, ahí la palabra de Dios tiene ese poder para transformar las vidas. ¿Cuál es la enseñanza, mis hermanos? Dice allí que dio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Los pescadores ya habían terminado su jornada y estaban lavando ya
sin haber obtenido ni un solo pez, sin haber cumplido su objetivo. No dice cuánto tiempo sucedió eso, cuántas noches o cuántas semanas donde no había pesca. ¿Se imagina usted esos hombres regresando cabizbajos, tristes, desvelados porque pescaban de noche, angustiados de qué le iban a llevar a su familia? Cuando tenían una buena pesca, pues iban seguramente a las cooperativas, les compraban sus pescados, o la gente se acercaba y compraba y tenían el recurso para poder comprar otro tipo de alimentos. Pero con unos cuantos peces podrían tal vez hacer un caldo o llevar algo a su casa para comer. Pero ante estas circunstancias no había nada, mis hermanos. No había nada, y qué tristeza, qué frustración provoca el trabajo mal pagado o sin recompensa alguna. ¿Le ha pasado a usted que ha trabajado para alguien y ni las gracias le dio? ¿Ha trabajado para alguien durante muchos años donde lo que usted gana no es lo justo? ¿Donde no es lo adecuado? ¿Donde explotan a la gente? ¿Donde la sangran? Y después de X tiempo te dan una patada y te dejan sin trabajo. Es frustrante. Tu vida invertida en un patrón, en un negocio o en un X persona que no es justa, porque al final del camino vemos que el hombre no es justo, mis hermanos. Cuando buscamos la recompensa del hombre, pero cuando buscamos la recompensa de Dios, siempre vendrá de Él nuestra ayuda, siempre abrirá nuevas puertas, nuevas oportunidades. Dice, y entrando a una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Se acuerdan que dije que Jesús hizo ese milagro para que ellos creyeran? Y también hablaba de lo que era enseñar, poner señales. Sigue Jesús enseñando a sus discípulos, como hoy nos sigue enseñando a ti y a mí. Nos sigue dando señales de su poder, de su amor, de su gracia. Y el tema consistía en saber qué significaba la palabra de Dios. La palabra de Dios consiste, mis hermanos, en manifestar su poder en medio de la desesperanza. Las personas están necesitadas de la palabra de Dios. No lo reconocen. Pero cuando tú les compartes, cuando esa persona está triste, está deprimida, ha pasado por situaciones difíciles, la palabra es un refresco a su alma, a su corazón. Y eso es lo que el Señor nos pide a nosotros, como discípulos, como cristianos. Que no dejemos de compartir, aún se vean las situaciones más adversas y oscuras. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Me imagino ahí a Simón diciendo a Jesús, o sea, ¿no ves que acabamos de llegar toda la noche de pescar y no hay nada? Debe haber dicho en su mente, ¿sabes qué? Yo soy experto, tengo doctorado en pesca. Años pescando, sé dónde están los bancos de pescados. Tú eres carpintero, ¿me vas a venir a enseñar a mí dónde y cómo debo de pescar? ¿Cuántas cosas habrán pasado honestamente por su mente, mis hermanos? En la carne, como a veces a nosotros. Pensamos, y si no sale, y si esto, y si lo otro. Sin embargo, respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. A lo mejor renegando, a lo mejor medio molestos, la derecha es que, pues vámonos otra vez para adentro, ¿no? No dice ahí cuánta distancia avanzaron. Y no le dijo, oye, aquí, o me voy más para allá. Seguramente Pedro ha dicho, mira, para que no nos esté ya diciendo, vamos a acercarnos un poquito, o sea, alejarnos, y vamos a echar las redes aquí donde no hay nada, porque no hay nada. Y él se va a dar cuenta, pues que está equivocado.
¿No cree usted que podría haber sido el pensamiento de Pedro y de ellos? Por supuesto. ¿Y cuál es la sorpresa, mis hermanos? ¿Cómo es posible que el carpintero, ese humilde carpintero, le venga a dar instrucciones del mar a Simón? Hay un escepticismo total en Simón. Por eso se dirige a Jesús como maestro. Sin embargo, con ciertas dudas lo hace y dice, como diciendo, yo no creo, ¿verdad? Pero si tú dices, le voy a echar en tu nombre. Mis hermanos, no sé qué esté pasando en tu vida. Si no haya peces en tu casa, si se está hundiendo tu matrimonio, si tus hijos están en drogas, están en rebeldía, no sé qué esté pasando que no haya pesca. Necesitas tomar la palabra y echar nuevamente en las redes y decirle al Señor, Padre, en tu nombre, necesito rescatar mi matrimonio. En tu nombre, Señor, necesito que mis hijos vuelvan al camino. En tu nombre, Señor, necesito que tú hagas esta obra transformadora. No es con tus fuerzas, no es con psicólogos, no es con otras cosas, mis hermanos. No te digo que no lo hagas si quieres llevarlos, pero si la palabra no es echada en tu hogar, no habrá frutos, no habrá pesca. Dice la Escritura, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red, ¿qué? La gran cosecha, mis hermanos. Donde no hay nada, el Señor hace florecer. Me viene a la mente la imagen de los huesos secos, ¿no? Increíble cómo volvió a unir tendones, huesos y volvió a dar vida. Cuando el Espíritu de Dios sopla, así como al inicio de la creación, y sopló sobre la faz de la tierra y le dio vida. Así le tiene que dar vida a nuestro matrimonio, mis hermanos, a tu hogar, a tu negocio, a tu trabajo, a ti, a tu salud. Necesitamos seguir echando la red, la palabra, y reconocer, mis hermanos, nuestra condición. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. ¿Usted cae de rodillas? ¿Se postra para hablarle al rey? ¿O lo hace ya durmiendo ahí medio a dormidas? ¿Lo hace de vez en cuando se le ocurre, cuando se acuerda? ¿O se postra usted ante Jesús diciendo, Señor, reconozco que soy una pecadora, reconozco, Señor, que soy pecador, que te he fallado? Aún así sus misericordias son grandes sobre nosotros. Aún siendo así, mis hermanos, notemos que Jesús le cambia el nombre de Simón a Pedro. ¿Se acuerda? Que es piedra. Simón es víctima de una religión tradicionalista que siembra culpa, angustia, dolor, amargura. Eso es Pedro. Y le pide a Jesús que se aleje de él. Y Señor, aléjate de mí porque soy pecador, no lo merezco. Sin embargo, la pregunta es, ¿quién merece el amor de Dios? Nadie, mis hermanos, nadie es merecedor, solamente es por su gracia. Dice, porque por la pesca se habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban ahí. ¿Sabe qué? Todos estaban invadidos, viviendo bajo una religión opresiva, como a algunos nos tocó vivir, que produce temor, produce miedo, produce angustia. Dios te va a castigar. ¿No lo escuchó? Así, desde chiquito. No tenías amor a Dios, tenías un terrible temor de que todo el tiempo, todo lo que hacías, ibas a confesarte con el Padre, ¿verdad? Y decías, es que me comí un paste. No, comerse paste no es pecado. O cualquier cosa que como niño pudieras hacer. Era un dolor tan triste, era algo tan horrible, formarte en una fila, ¿verdad? Para que una persona que ni siquiera te da la cara te diga, reza X o Y cosas si estás perdonado, para que te vayas después y en la semana hagas lo mismo o peor, y cada domingo hagas lo mismo.
¿No será que el Señor un día se hartó, se cansó de ti y de mí y dijo: necesito darte algo más para que me busques, para que me ames, para que reconozcas que soy yo quien va a transformar tu vida? Y así fue, mis hermanos. No sé para ti, pero para mí así fue. Me sacó de la oscuridad y me trajo esa luz admirable, donde ahora sí, como Isaías, pude ver su rostro en una visión. Pude verlo y postrarme y reconocer que era un pecador y que soy un pecador, porque dice que no hay ni uno solo. Somos regenerados, somos santificados a través de Él. Pero así estaban ellos, los discípulos, viviendo bajo esta religión opresiva, llenos de miedo, de angustia. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que Él empieza a crear esas relaciones fraternas, a juntarse con ellos 3 años, a vivir, a convivir, a amarlos como hermanos. Por eso yo siempre te digo: no faltes a las reuniones. Haz un esfuerzo por venir cuando tenemos reunión de varones. Haz un esfuerzo. Lo vivimos este fin de semana, pasamos un tiempo hermoso. Sé que a veces hay circunstancias de trabajo, de salud, pero que tu anhelo sea venir. Cuando es la reunión de mujeres, cuando es de los jóvenes, que tu anhelo sea venir y convivir con tu familia. No puedes amar a alguien que no conoces. Solamente lo vas a estar saludando años. Hola, amén, gloria a Dios. Dios te bendice, adiós y adiós. Y así estarás 40 años en una iglesia, sin conocer a nadie, sin amar a nadie, sin que te importe nadie. ¿Cómo vas a poder ayudar a alguien si no sabes ni sus necesidades? ¿Qué hacen los judíos? ¿No acaso se ayudan entre ellos? ¿No acaso se apoyan? Y si a alguien le va mal, se apoyan para salir adelante. ¿Y por qué los cristianos somos tan apáticos? ¿Por qué? La iglesia no debe ser un instrumento de miedo o de terror, mis hermanos. La iglesia, ¿verdad? Ese grupo, esa concentración de personas. La palabra iglesia antes no tenía ningún sentido religioso, únicamente es congregarse, y lo hacían los gobiernos, hacían una iglesia para dar algún edicto o algo. No tenía ningún sentido religioso. Después ya los cristianos empezaron a formar esa reunión de hombres y de mujeres que seguían a Cristo, y se le empezó a llamar iglesia. Esa comunidad de hombres y mujeres hoy en día que deben construir una fraternidad, decirnos verdaderamente hermanos, ¿no? Porque lo hemos dicho: mi hermano, mi hermana, ¿realmente es tu hermano? Y si es tu hermano, ¿por qué hablas mal de él? ¿Por qué si es tu hermano y es el pastor de tu iglesia, por qué hablas pestes de él? ¿Por qué te expresas así de tus hermanos? ¿Así lo haces con tu madre? ¿Así lo haces con tus hermanos en tu casa? ¿O cuidas a tu familia? Nosotros anhelamos así. Lo he repetido muchas veces en la iglesia. Queremos una iglesia santa, una iglesia ejemplar, una iglesia diferente. Que tus labios se abran para bendecir, no para criticar, ni para maldecir, ni para desprestigiar a nadie, sino al contrario. Dile: Señor, reprende mi boca cuando yo quiera hablar mal de alguien. Así que Jesús le interesa la vida de Pablo, de que sea un pescador. ¿Y qué hace? Lo llama. ¿Para qué? Dice: a partir de ahora te haré un pescador de hombres. Que sea un hombre que sepa construir relaciones fraternas. Y luego ¿a quién? A Pedro, con un carácter hosco, ¿verdad? Y le pide, Jesús pide que sigamos, mis hermanos. Dice: dejando todo, le siguieron. Habrá que dejar todo lo que estorbe para seguirlo, porque muchos dirán: pastor, pero no puedo dejar mi trabajo, no puedo dejar mi familia. No, mis hermanos, no sé si alguna denominación pida eso, pero eso no es lo que Dios te pide. La pregunta es: ¿qué es lo que estorba para que tú vengas? ¿Qué es lo que estorba para que tú te postres a orar? ¿Qué es lo que está estorbando en tu vida para que tú te llenes del Espíritu de Dios? Esa es la pregunta. Y si te está estorbando, entonces tienes que hacerlo a un lado. Tienes que quitarlo del camino, porque entonces no podrás gozarte de la bendición y de la comunión profunda. Tendrás que abandonar miedos y complejos de culpa, sentimientos de pecado. Hay personas que dicen: no, es que yo soy pecador y pues
¿no? Por eso me encanta, mis hermanos, que participamos de la Santa Cena. Somos de las pocas iglesias que lo hacemos porque creemos en la universalidad de la gracia. Es decir, todos tenemos esa oportunidad. No porque somos santos vamos a pasar, pues no pasaría nadie. Nadie pasaría. Al contrario, es en este reconocimiento. Y la cuestión es, amar es un riesgo. Cuando usted decidió casarse o andar de novio con alguien, probablemente conocía algunas cosas de él o de ella y se aventó. Algunas con poquito tiempo y dijo, no, yo le quiero tal y se aventó. Y a algunos, mis hermanos, pues les fue como en feria, como dicen. A algunos les fue muy mal en su matrimonio. Otros les fue muy bien. Otros no les ha ido tan bien, pero están luchando para que les vaya mejor. Amar es un riesgo. Y es lo que Jesús les dice, métete mar adentro. Apártate del mar. Te puede ir bien o te puede ir mal. Lo peor es que te quedes en la orilla. El Señor te dice, arriésgate conmigo, vale la pena arriesgarte. Personas que están indecisas, con un pie en el mundo y un pie en las cosas de la iglesia o del Señor. Dice, cristianos de doble ánimo. Pero quien se arriesga con Jesús, ama con el poder de transformación de la palabra, mis hermanos. Porque la palabra tiene poder para transformar las vidas. Entonces sería, ¿qué significa dejar todo? Pues dejar todo, aceptar nuestras limitaciones, saber y reconocer nuestra condición de pecadores y aceptar lo que Él nos dé con generosidad. Te dice el Señor, lo único que necesitas, escucha lo que te dice el Señor, y eso no lo digo yo, está en la Escritura. Una es, bástate mi gracia. Lo único que tú necesitas es mi amor. Lo único que tú necesitas es mi amor. Porque si tenemos el amor de Dios, todo será derramado sobre tu vida. No necesitamos más, mis hermanos. Hallamos una parte de contradicción en el texto bíblico, porque pregunta cuál es el verdadero. Hay dos relatos. Uno en el Evangelio de Juan, que aparece al final de Juan, y este de Lucas, que aparece al inicio. El de Juan lo escribe al final del ministerio de Jesús, y aquí Lucas lo escribe al principio de su ministerio. ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál es el equivocado? Pues no hay ninguno equivocado. Cada evangelio y cada escritura está elaborada de acuerdo a cierta comunidad, a ciertas condiciones en que vivía cada uno de las poblaciones. Así que la intención de cada uno de estos evangelios consiste en enseñar el evangelio pues de una manera pedagógica, teológica. Es decir, cómo podemos conocer a Dios a través de muchas y diversas circunstancias. Quiero resumir con esto. Quiero que usted entienda estas lecturas y que reconozca exactamente cuáles son cada uno de los aspectos y de los lugares que he mencionado. Primero, el lago. ¿Qué representa el lago? A los hombres sin fe en Dios, con miedos y temores. Entonces la barca estaba sobre el lago, ¿es correcto? Pero la barca, ¿qué significa? Es la iglesia, es tu vida cristiana. Estás sobre y cerca de hombres sin fe. Estamos en un mundo lleno de perversidad, en un mundo lleno de odio, de rencor, de muerte. La tierra siempre ha simbolizado la fertilidad, pero mira también lo que simboliza el pecado, la maldad, los vicios, el odio. Por eso es que Jesús le dice, separa la barca, que vaya mar adentro. Yo no tengo nada que ver con el pecado. Por eso Él se sube a la barca y se separa de la tierra. Las redes, ¿qué es las redes? La palabra de Dios. ¿Hablábamos de qué? Tú, mi testimonio. Cuando tú hablas de la palabra, las personas te van a confrontar con tus hechos. Dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis hechos. Porque una fe sin hechos es muerta. Si no hay frutos, no hay nada. Y la pesca
es el resultado de la relación íntima con Dios, dando frutos a través de ¿qué? De su palabra. Es decir, cada uno de nosotros como discípulos, ¿qué es lo que regamos? La palabra de Dios. Y ahí tenemos muchos pasajes, ¿verdad? Donde cayó la semilla y muchas, ahorita recuerdo 2 o 3, donde dice que Jesús estaba en la barca, ¿se acuerda? Y Jesús caminaba hacia la barca, y la barca es la iglesia, la barca es tu vida espiritual. Así que es muy importante, mis hermanos, que nosotros entendamos que nada es a la fuerza. Jesús nos llama y pone en tu corazón, en mi corazón, un encargo muy especial, el anhelo de predicarle. ¿Cuál es tu anhelo? De decirle a las personas, ¿qué es lo que ha hecho Él contigo? Algo habrá hecho desde que le conociste. Eso es lo que le tienes que predicar. Ya no nos vamos a llenar de más cursos y teología y cosas raras. Y no digo raras por raras, sino que a veces nos llenamos de tanta doctrina y de cosas. El Señor, cuando vea los demás tu vida, los que te conocen, tu familia, empezando por tu familia, cuando ven los cambios en ti, la gente cree, te dice, no, te cambiaron, no te dicen, eres otra persona. Así es, soy una nueva criatura en Cristo. Él me cambió, Él me transformó. Te pueden aceptar o no te pueden aceptar, eso ya es secundario. Pero que las personas vean como un cambio y que tú tienes ese anhelo de predicarle. La evangelización, como se llama, no existe esa palabra en la Biblia, evangelizar. No es una imposición de una iglesia, sino es una invitación. Y que esa invitación se convierta en nuestra vocación. Tal vez tú eres abogado, tú eres maestra, tú eres carpintero, mecánico, no sé cuál sea tu pasión, por lo que tú estás apasionado y pasas horas ahí, horas. ¿Conoce usted a alguien apasionado por algo? Por el deporte, por lo que sea, apasionado. Yo te invito a eso, mi hermana, que te apasiones por Cristo, que te apasiones por las almas, que tengas ese anhelo de hablarle a las personas de Cristo. No es una obligación, nada es a la fuerza. La evangelización es una respuesta al amor. Muchos decían, ¿y por qué te hiciste pastor? ¿Y por qué te hiciste cristiano? Sencilla la respuesta, porque Él me amó primero. Las personas están buscando amor. Quiero que me amen, quiero encontrar a alguien que me ame, quiero no sé qué. ¿Quieres encontrar a alguien que te ame? Ya está ahí. Te amó de tal manera que dio a su hijo, único hijo, por rescate tuyo y por mi rescate. Ya está. Así que hay que tener, mis hermanos, una visión de confiar plenamente en la palabra de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es simiente para la eternidad. No dice que a tus hijos les instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo. Hablábamos ayer con los jóvenes, ¿verdad? No hay jóvenes casi en las iglesias. Pero te voy a decir una cosa, cuando ellos tengan su familia, cuando tengan sus primeros hijos, aquí los vamos a ver. No digo solamente en Shalom, en las iglesias. Y se acordarán y dirán, cuando yo era chiquita entraba yo a parvulitos y a la escuela bíblica, mis papás me llevaban casi de la oreja a la iglesia y yo escuchaba a un pastor regañón, yo escuchaba esto. Y la palabra no es mi palabra, la palabra va a entrar y va a ser raíz en tu alma, en tu espíritu, y te va a hacer regresar a la casa. El Espíritu de Dios que mora en ti y en tus hijos y en tus nietos los hará regresar al manantial inagotable de agua viva, que es nuestro Señor Jesucristo, simiente de vida eterna. Concluyo, mis hermanos, ¿para qué todo esto? Pues hay que ayudar a los demás. Lo que decía así, yo me amo demasiado, amo a Dios, Dios y yo, mi Dios y yo, y los demás no me interesa. No, ese no es el mensaje de cristianos. Ser pescador de hombres tiene que ver con el hecho de compartir el plan de vida, el plan de vida de Dios. La evangelización tiene que ver con los valores del reino, que son perdonar, reconciliar, sanar, salvar, incluir, amar, dar. Hay que ayudar a las personas a salir de las aguas pantanosas.
Lo hemos visto a través de la célula y otros lugares. Personas que están, mis hermanos, llenas de cosas de idolatría, cosas de hechicería, situaciones de alcohol, situaciones de infidelidad, cosas muy feas, mis hermanos, que están empantanados y ellos quieren salir. Ellos dicen, yo quiero cambiar, pero no sé cómo hacerle. Ahí es donde tiene que aparecer tu mano. Ahí es donde tienes que aparecer tú, para permitirles salir de esas situaciones tóxicas que no les permiten tener una vida plena. Concluyo con esto, amados hermanos. La invitación esta tarde es a que trabajemos duro, que sigamos echando redes en su nombre, porque con certeza tendremos una pesca abundante de almas para Cristo. Y no solamente de almas abundantes, sino una vida abundante y próspera para ti, para tu familia, que es lo que el Señor anhela. Y te vuelvo a preguntar, ¿sientes el llamado? ¿En verdad sientes que el Señor te habla? Y tal vez algunos puedan hacer como que oyen, ¿verdad? Como que oyen y otros como que se tapan los oídos, y otros como que entran, dicen, y se les salió por el otro lado, ¿no? Así nos decían los abuelos, te entra por un lado y te sale por el otro. ¿Dónde cayó la semilla? ¿Dónde cayó la semilla? La palabra de vida en tu corazón, ¿dónde cayó? Amada iglesia, le invito a que se ponga en pie y que juntos podamos leer esto. Le podemos decir, declarándolo con nuestros labios: Iglesia Shalom, Dios sigue buscando hombres y mujeres que quieran hacer su voluntad. Entonces, dile a Dios esta tarde: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Dile: Señor, aquí estoy, envíame a mí. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Señor, tú escuchaste de los labios de tus hijos y tú conoces el corazón. Así, Padre, como Isaías, que miró hacia arriba y te contempló, y tú le dijiste que era necesario enviar a alguien para que el pueblo se arrepintiera, para que el pueblo cambiara y te buscara. Y él, con gratitud en su corazón por haberle limpiado de sus pecados, dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Así Jesús también, Señor, llamó a hombres y les dijo: ven, sígueme, que te haré pescador de hombres. Y ellos dieron una respuesta y dejaron todo lo que tenían para seguirte, Señor. Aquí están estos mismos discípulos, 2023 años después, y tú eres el mismo que nos habla y nos dice: te necesito. Hay almas que están muriendo cada día, personas que están pudriéndose en el dolor, en el llanto, en la desesperación, porque nadie le ha hablado de mi Hijo Jesús. Iglesia Shalom, amados hermanos, hermanas en Cristo que van a escuchar este mensaje, reflexiona sobre tu vida cristiana. Te invito que tú le digas al Señor con un corazón sincero: Señor, aquí estoy, usa mi vida para tu gloria, usa mi vida para alcanzar a alguien, Señor. No permitas que me vaya de este mundo sin dar frutos. Ayúdame, Señor, a que mis labios no tengan temor de hablar de ti, de las bendiciones tan grandes que me has dado. Gracias, Señor, por tu palabra esta tarde. Gracias por el alimento espiritual que hemos recibido. Y permítenos, Señor, seguir disfrutando tu presencia. Gracias por tu iglesia Shalom. Gracias por las iglesias que proclaman que Jesús es el Señor y el Rey soberano sobre la tierra. Bendito eres, Señor, tu nombre sea exaltado hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Y que así sea. Amén, mis familias.